La Gran Guerra ha acabado, y con esto, la Triple Entente ha vencido por fin a la Triple Alianza. A causa de todo esto, se generaron múltiples consecuencias para ambos bandos, pero sobre todo para los derrotados. Lo primero, una de las principales consecuencias son las demográficas. Hubo más de 31 millones de muertos y una sobrepoblación de mujeres abrumadora. Además, el índice de mortalidad a causa de la guerra aumentó drásticamente. Como consecuencias sociales, hubieron, para empezar, una migración de poblaciones rurales hacia lugares o zonas más bien urbanas debido a los múltiples conflictos o batallas que se libraban cerca de sus vivencias. Además, con esto también buscaban oportunidades laborales y además un lugar donde poder vivir a salvo. Por otro lado, también tenemos el caso de la sobrepoblación de las mujeres, como he mencionado hace un par de instantes. Como el hombre estaba luchando en la guerra, la mujer lo reemplazaba en todo ámbito y en todo sentido. Por lo tanto, ahora no solo realizaba tareas domésticas como cuidar a los niños o limpiar la casa, sino que también trabajaba en oficios como mecánica, enfermería, agricultura, etc. Desde los aspectos económicos también podemos encontrar distintos motivos, como por ejemplo que el Estado ya intervenga de ahora en más en la economía general de su país. Y también desde lo político encontramos que los perdedores, es decir, los imperios centrales o la Triple Alianza, tienen que firmar distintos tratados, como por ejemplo el Tratado de Versalles, donde les pedía el cumplimiento de ciertos motivos o entrega de cierta cantidad de dinero, entrega de territorio, etc. La guerra tuvo consecuencias malas en todo el mundo. Es una guerra que esperaban. Pero centrándonos en Argentina, vamos a poder distinguir ciertas particularidades. En ese entonces, la economía argentina se basaba en el MAE, modelo agroexportador. O sea, que vivíamos de exportar las materias primas que producíamos a los países más industrializados, con industrias más desarrolladas. Pero si prestamos atención, hay un minúsculo problema. Nada, lo dejo ahí. Sí, los países industrializados se estaban matando entre sí, por lo que no podían prestarle mucha atención a la industria. Pero bueno, esto generó que estos países justamente ya no demandaran tantas materias primas como antes, lo que hizo que la economía nacional se resintiera, generando así malestar en la población y además alentando en parte ciertos conflictos sociopolíticos, como por ejemplo la masacre en la forestal, el conflicto con los trabajadores rurales en la Patagonia o la Semana Trágica, entre otros. A lo largo del siglo XX, los países de América Latina iniciaron un proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas que permitieron, por ejemplo, que en la actualidad la democracia sea el sistema de gobierno que predomina en los países de la región, el fin de la esclavitud en los llamados países desarrollados, la liberación de la mujer en la mayor parte de los países. Pero también se recuerda a esta época por crisis y despotismos humanos, que causaron efectos tales como las guerras mundiales, genocidio y etnocidio, las políticas de exclusión social y la generalización del desempleo y de la pobreza. Pero el siglo XX para el país de México también se inició en 1910 la llamada Revolución Mexicana. Un siglo después reivindica todavía su herencia un partido político que, además de gobernar una gran parte de las entidades federativas del país, sigue controlando el poder ejecutivo federal, el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Uno de los países más importantes dentro de este contexto de guerra fue Estados Unidos. Estados Unidos, en un comienzo, empezó a desarrollar una industria ligada más al armamentístico para poder comercializar con países que estaban en permanente conflicto, como es el caso de Alemania, Gran Bretaña, Rusia, etc. Pero, debido a diferentes causas, como por ejemplo el hundimiento de uno de sus barcos, el RMS, o también cuando intervino en uno de los telegramas entre Alemania y México sobre una alianza entre ambas contra su propia nación, Estados Unidos por fin decide integrarse a la guerra en 1997. Y con el final de la misma, Estados Unidos piensa crecer como potencia mundial, como una gran nación. En la década del 20, Estados Unidos pensó en dar un fuerte impacto de su economía hacia sus propios ciudadanos, pero penosamente hacia fines de esa misma década hubo una fuerte caída en la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, muchas empresas no tuvieron inversiones debido al poco consumo que había. Más adelante, en la década del 30,
Estados Unidos empezó a crear diferentes conceptos, políticas, etcétera, para fomentar aún más su ideal de seguir creciendo como potencia mundial o como nación. Una de tantas fue la política del garrote, apodada como Big Stick, que por su traducción literal vendría significando como enorme palo, gran palo, etcétera, que que consistió en una política de gran coerción y de gran intervención entre Estados Unidos hacia las demás naciones no provenientes de América. Ellos supuestamente defendían a América, todo el continente americano, pero con esto, por lo que ellos entendían, defendían a su propia nación. Ellos transformaban a América como su país. Otra de las políticas también fue la diplomacia del dólar. Esta política se basó en la intervención, o mejor dicho, en los capitales que se enviaban hacia empresas de toda América para poder controlarlas en cierto modo. Y por último, lo más importante, el destino manifiesto, que para mí, en mi opinión, es dentro de las más importantes, ya que este destino manifiesto sienta las bases de los Estados Unidos justamente y hace creer al mismo país que podrá convertirse en una gran nación. Bueno, ¿y sobre qué tenemos que hablar ahora? ¿Sobre Artemio? Ah, no, está bien. Armenio. Sobre Armenio. No. Ah, también sobre Armenia. Armenia, listo. ¿Y qué es eso? ¿Se come? El Imperio Otomano era muy extenso y estaba integrado por distintas comunidades y naciones. Y justamente durante el periodo de la Primera Guerra Mundial y un poquito más adelante se perpetró la llamada Masacre Armenia. Básicamente, el gobierno intentó exterminar a la cultura armenia. Y así fue. Se estima que entre 1,5 millones y 2 millones de personas fueron perseguidas y asesinadas por el gobierno nacionalista del Imperio Otomano. Y aún hoy en día, este hecho no es reconocido por completo por el gobierno turco. Por otro lado, en el entonces Imperio Ruso, el cual estaba peleando del lado de los aliados en el frente oriental, se dio una revolución. Pelearon hasta el año 1917, año en el cual se alzó la revolución bolchevique. Esta derrocó al régimen de los zares, que estaba vigente hace cientos de años. Y esto justamente haría que el imperio se retirara de la guerra, por lo tanto dejando vacante el frente oriental en el que estaba peleando contra los imperios centrales. Como por ejemplo la masacre en la forestal, el conflicto. Muy bien, nos aprobamos lengua. Todo eso es lo que... Sí,